Bueno, a ver, posible es, probable es, no creo, ¿no? Entre lo posible y lo probable hay una diferencia. Posible es algo que puede ocurrir y probable es algo sobre lo que hay indicios, ¿no? A mí me parecería un profundo error, ¿no? Que 80, 1200, pero vamos a demorar años en cubrir esto. Teóricamente una de las salidas son los grilletes electrónicos, porque muchos de estos presos, hay 36.000 que no tienen sentencia. Es decir, que están en prisión preventiva. Claro, como no son políticos o no son empresarios encopetados, entonces nadie pelea por ellos por la injusticia de la prisión preventiva. Bueno, están ahí pudriéndose, ¿no? 36.000. 36.000. Y muchos de estos presos, aunque no tenemos la cifra esa exacta, son primarios, son gente que ha cometido delitos por primera vez o son delitos que podrían considerarse menores. Para ellos se debería aplicar los grilletes electrónicos. Hay 60 grilletes electrónicos puestos en el Perú. Y hace más de 20 años que se está hablando de este tema. Y tal vez me quedo corto si digo 20 años. Pero hay una cifra además impresionante. Cada preso nos cuesta diariamente 30 soles. Multipliquen 30 por 99.600. ¿Cuál debería ser la lógica? La lógica debería ser que los presos trabajen para pagar sus costos, ¿no? Eso implicaría modificaciones legales probablemente, pero sumen ustedes lo que nos está costando mantener en la cárcel a gente que lo que ha hecho es daño a la sociedad. Y por lo tanto, alguna fórmula hay que buscar para que sea razonable, porque solo en alimentación un preso recibe más dinero que las ollas comunes, ¿no? Que son gente que no le ha hecho daño a nadie y no ha cometido ningún delito. Y nos ha dado una cifra final, 27.000 presos están trabajando en este momento y 17.000 se supone que están estudiando, lo cual hace la cifra de 44.000 presos, es decir, menos de la mitad de los presos están realizando algún tipo de actividad que tenga que ver con la rehabilitación. El problema es la diferencia, que son como 50.000. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? En fin, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, donde Nicolás Maduro, contra viento y marea, se instaló como presidente el día viernes. Y estamos conectados ahora con Ramiro Escobar, que es un internacionalista, no necesita mayor presentación, para saber qué va a pasar con Venezuela. Ramiro, muy buenos días. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenos días. Gusto saludarte. Tiene a la comunidad internacional en contra, tiene, pese a la situación de control que ejercen sobre la sociedad, las protestas, ¿no es cierto?, en las calles, la gente muy molesta. No ha recibido el respaldo ni siquiera de sus amigos, ¿no es cierto? Es decir, Gustavo Petro no fue, y en una declaración que he visto que a Andrés Oppenheimer le resulta insuficiente, pero es una declaración donde dice que el gobierno es ilegal, ¿no es cierto? Ni se diga de la declaración del presidente chileno, ¿no? ¿Cómo se sostiene? Es decir, ¿qué es lo que hace posible que este hombre se sostenga aún en el poder? Bueno, hay varias explicaciones, o mejor dicho, una explicación que tiene varias aristas, ¿no? El esquema de poder de Maduro está muy vinculado, para comenzar, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen participación en el aparato de gobierno a través del control de empresas, a través incluso de la venta de combustible. El gobierno es cívico-militar, hay varios ministros que son militares o han sido militares, bueno, el propio Chávez era militar. Entonces, todo el aparato militar está muy vinculado al gobierno. No es simplemente un gobierno que cuenta con el apoyo militar, sino que los militares están en gran medida gobernando. Entonces es muy difícil que con ese apoyo haya un quiebre, digamos, dentro del esquema de poder, ¿no? O con esa vinculación, más que apoyo, como estoy explicando, hay un quiebre de poder de este esquema cívico-militar. Esa es una de las piezas, digamos, del entorno de Maduro. El otro es el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que por más golpeado
que esté, y por más desencanto que haya en sus propias filas, todavía tiene militantes. No hay que olvidar algo, ¿no? Maduro tiene más apoyo en Venezuela que Dina Boluarte acá, ¿no? Es una cosa increíble, pero es así, ¿no? O sea, probablemente el apoyo de Maduro real, incluso los votos que debe haber sacado, estar alrededor del 20%. Si hubiera una elección acá, Dina Boluarte probablemente no sacaría ni 5%. El otro factor que creo que incide en esto es que, mira, mucha de la gente que podría salir a protestar está fuera de Venezuela, ¿no? Son 7 millones de personas que están afuera. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no hay tanta gente que calle? Bueno, hay mucha gente que está afuera, ¿no? Que era la gente que salía a protestar. Y el otro ingrediente que habría que poner acá es que la situación económica en Venezuela no es tan desastrosa como lo era hace 3 o 4 años. Ha mejorado en algo. Entonces creo que él va a jugar un poco a persuadir no solo a los venezolanos que están allá, sino a la comunidad internacional, que puede estabilizar la situación social, política y económica. Es lo que he estado diciendo en las últimas horas, ¿no? Ahora, en pantalla hemos puesto la pregunta de, ¿es posible una intervención militar, crees tú, externa? Bueno, a ver, posible es, probable es, no creo, ¿no? Entre lo posible y lo probable hay una diferencia. Posible es algo que puede ocurrir, probable es algo sobre lo que hay indicios, ¿no? A mí me parecería un profundo error, ¿no? Me parecería algo desastroso porque de todas maneras eso tendría que provocar la reacción del resto de países de América Latina al margen de su cercanía, su lejanía con el gobierno de Maduro. Además nos remitiría a épocas pasadas o no tan pasadas, la invasión de Panamá, la invasión de República Dominicana, el golpe de Estado en Chile. Entonces reír esa época es darle gusto a Maduro, ¿no? Es más bien ponerlo como una víctima, ¿no? Eso sería un profundo error, además que es contrario al derecho internacional, ¿no? Es una ocurrencia del expresidente Álvaro Uribe, además acusado por violaciones a los derechos humanos, no hay que olvidarse, ¿no? Álvaro Uribe dice preferiblemente liderada por Naciones Unidas, preferiblemente, lo que quiere decir que no descarta otro tipo de intervención. Intervenciones de las Naciones Unidas hay en Haití, pero con todas las garantías de ley, pero Venezuela no es Haití, ¿no? Entonces no hay que confundirse, creo que eso sería un profundo error, porque además, como tú sabes, los militares entran al poder y tú sabes cuándo entran, pero no sabes cuándo se van, ¿no? Entonces, esa intervención militar tendría que ser con los militares de allá también. ¿Cómo cooptas a los militares de allá, no? Claro. Ahora, en estos días yo trataba de plantear una reflexión sobre cómo hemos llegado a esta situación. Y está claro, digamos, lo que el chavismo ha hecho, ¿no es cierto? En términos de copamiento institucional y todo lo demás. Pero hoy se están pagando los errores que la oposición cometió en su momento y los errores también, que se cometieron en términos de política internacional. Es decir, yo recuerdo, Ramiro, que cuando el chavismo pierde la asamblea y el capítulo que venía era ganar las elecciones y por lo tanto mantener a la oposición unida, porque la batalla no había terminado, algunos pensaron que esto ya era el fin del chavismo y empezaron a pelearse quién iba a suceder en el gobierno cuando no se había terminado de caer, ¿no? Y la oposición se dividió entre los que iban a las elecciones, los que no iban, los que fueron varios candidatos, los gringos diciendo que con el bloqueo económico se caía Maduro y mira, ahí está el señor sentado, ¿no? Y eso produjo una enorme decepción en la gente que estaba, como tú dices, peleando en las calles, la mayor parte de la cual se fue, ¿no? Sí, además hay algunos errores o hasta tics que la oposición tuvo durante años, que creo que ahora ya se han manejado, ¿no? Porque ahora la oposición ya está muy unificada, tiene al frente una líder fuerte que es María Corina Machado, pero durante años la oposición tuvo algunos problemas. Uno de ellos fue su desconexión social, ¿no? Era una oposición muy de élite. Imagínate, digamos, al Partido Popular Cristiano, digamos, a Renovación Popular liderando una revuelta popular acá. No iba a resultar, ¿no? Tenía poco calado en los barrios pobres de Caracas y en los barrios pobres del resto de Venezuela. Enrique Capriles, Leopoldo López, la propia María Corina Machado pertenecen a las clases altas o medias altas, entonces no tienen conexión social. En los últimos años, sí, y eso fue en parte
labor de hormiga de Enrique Capriles y de otros líderes, empezaron a incluir a más personas desencantadas del chavismo en las filas de la oposición. Dentro de la oposición al chavismo hay incluso partidos de izquierda o chavistas desencantados. Es una falsedad de Maduro decir que todos son fascistas, ¿no? De ultraderecha, eso es completamente falso. Al comienzo, la oposición, cuando le dan un golpe de Estado a Hugo Chávez en el 2002, sí era una oposición altamente conservadora y vinculada a las clases medias y altas. Ahora no es así. Ahora barros como Petare, invasión del chavismo, han salido a protestar. El problema es que esto ya ocurre cuando, como te decía, ya hay 7 millones de venezolanos afuera, cuando Maduro tiene bien estructurada y bien estructurado el poder con la cúpula militar, con los militantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela, y también con un grupo de personas que, no sé si has escuchado, ese es un término hasta gracioso, ¿no? Le llaman los enchufados, ¿no? Los enchufados son los que tienen conexión con el gobierno de Venezuela, que pueden no ser del partido, pero son personas que finalmente todavía se benefician de los programas sociales del chavismo. La oposición recién en los últimos años se ha unificado, ha dejado las peleas, pero lo que hizo en los años anteriores, por ejemplo, promover ese golpe de Estado fallido, irracional contra Chávez en el 2002, cuando no había crisis económica, cuando el problema era político, eso fortaleció a Chávez, ¿no? Y yo estuve ahí, yo fui testigo de eso, y estaba dentro del Palacio Presidencial cuando fue retomado por los chavistas, ¿no? Entonces, esos errores se están pagando todavía. Y el otro error, creo, Nicolás, es depender mucho de Estados Unidos para oponerse al chavismo de Maduro, ¿no? Yo creo que si América Latina tomara una ruta distinta por cuenta propia, de pronto se hubiera llegado a otra situación. Pero el gran argumento de Maduro y antes de Chávez es que los gringos están acá. Bueno, mientras no se encuentre una ruta alternativa, ese argumento le va a servir, ¿no? Claro. Ahora, no sé, yo tengo más fe que tú, creo, en lo que puede pasar en las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿eh? Y yo he estado en Venezuela una semana entera yendo al Palacio de Miraflores todos los días, Ramiro, para una entrevista que ya tenía concertada con Nicolás Maduro y que me cancelaron al final, ¿no? Pero no me extraña que te la hayan cancelado. ¿Ah? No es extraño. ¿Por qué? No, pero es que no quería, yo no sé qué querían. Había un periodista chileno, Ominami, es el hijo de Enríquez, del MIR, que estaba haciendo un documental. Marco Enríquez Ominami. Claro, Enríquez Ominami es realmente su nombre, pero él borra el Enríquez y pone solamente Ominami, que además estaba vinculado a los brasileños, ¿ah? Hacía la campaña electoral en Chile subido en un avioncito pagado por la constructora brasileña. Pero en fin, él estaba muy metido en Caracas y me dio la impresión de que era el que manejaba a quién sí, a quién no, y él aparentemente decidió que a mí no, ¿no? Y finalmente, pero ¿sabes lo que encontré? Ramiro, hablé con muchísima gente todos los días en el propio Palacio. En Palacio, Ramiro, en Palacio de Miraflores. Me hablaban mal de lo que estaba pasando en Venezuela. Y eran militares, ¿ah? Te digo, eran militares. No eran generales, ¿no? No eran lo que se llevan parte del botín, ¿no? Sino era la gente que tenía que sufrir lo que estaba sufriendo el venezolano de a pie, ¿no? Entonces, pero ese es el problema, ¿no? Los mandos medios, ¿no? Incluso gente del aparato de gobierno madurista está sufriendo, no la pasa bien, ¿no? Fíjate que ha habido rebeliones militares en el periodo chavista madurista, pero todas han sido protagonizadas por mandos medios, nunca por un general. Además hay una cantidad de generales impresionante, la mayor cantidad de generales de toda América Latina, de todos los países de América Latina, ¿no? Entonces es muy difícil que uno de los que está muy arriba y está beneficiándose con la situación rompa el pacto, digamos, ¿no? Eso no ha ocurrido. Y a veces la gente se entusiasma porque ve, como en estos días ocurrido, seguramente viste ese video de hablan unos militares llamando a las Fuerzas Armadas a respetar la Constitución, la propia Constitución de Chávez, que ni siquiera Maduro ha respetado. Pero son oficiales que están en el retiro, ¿no? U oficiales que de mando medio que después terminan en la cárcel, como hay varios, ¿no? Entonces, lamentablemente Maduro tiene muy cooptada a la cúpula de las Fuerzas Armadas, ¿no?
también hay empresarios llamados boliburgueses, ¿no? Que prefieren convivir con el régimen y que no hacen mayor lío, y además la situación reciente a promover. Sí, que quisiera terminar con esto. Ya fíjate que no lo he contado. Instalé por lo menos en dos, no sé si fueron hasta 3 oportunidades en la sala esta Perú. Hay una sala, ¿no? En el Palacio Miraflores, muy bonita, dicho sea de paso, donde íbamos a hacer la entrevista. Tú no tienes idea, Ramiro, el control de seguridad. Ah, claro. O sea, no era solo que revisaban las cámaras, me revisaban a mí si estaba armado, sino si tenía sustancias químicas, que le doy la mano a Maduro y lo enveneno. No sé qué delirio, es una locura lo que estaba. Es decir, vive este hombre con el miedo de que un día alguien atraviese el cerco y le mete un balazo o algo así, no sé. Claro. O sea, ellos no descartan eso, pero en la vida cotidiana, casi en cada minuto, ¿no? Claro, y ese es otro factor, Nicolás, porque ¿por qué se mantiene la situación? Porque el aparato policíaco, no solo entre Palacio, como tú lo viste, sino en general, es muy fuerte. Y entonces eso agota a la gente, eso cansa, la gente dice, bueno, finalmente la situación ha mejorado un poco, hay una especie de auge del emprendedurismo, hay negocios que están iniciándose o mejorando, entonces hay gente que está como medio dispuesta a convivir con el régimen porque se ha liberalizado un poco la economía, el mercado cambiario ya no está controlado, entonces eso es a lo que él creo que va a jugar, ¿no? Vengan, porque la situación va a mejorar, paso este tumbo, y bueno, tengo el apoyo de China y Rusia, que no es poca cosa, y otros países como Egipto, Turquía, Serbia, Bielorrusia, Qatar, ¿no? Y no estoy tan desamparado, ¿no? Entonces va a tratar de navegar en el tiempo. Sin embargo, creo que aún así no descarto yo que en algún momento el esquema de poder se rompa, porque efectivamente también hay numerosas versiones de un agotamiento en las personas que forman parte del esquema de poder o de la cúpula de poder, ¿no? Lo que pasa es que un militar, si da un paso en ese sentido, sabe que puede arruinar su carrera, su profesión, su familia. O termina muerto. Reivindicado. O termina muerto. Ramiro, muchas gracias por atendernos. Ha sido muy gentil. Siempre es ilustrativo. Nos desastan sobre política internacional. Ramiro Escobar ha estado con nosotros y nos vamos con Yajaira Pacheco a Comas. Adelante, por favor.